La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa Hablemos de Arquitectura. Yo soy Alejandro Ramos y los invito a que nos sigan escuchando en el 104.1 FM Radio Universidad y también en nuestras páginas de Facebook Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hoy el tema que vamos a tratar es la arquitectura religiosa y nuestro invitado es ya alguien frecuente aquí en este programa, el arquitecto Arturo Villarreal Reyes. Bienvenido, arquitecto. Muy buenos días y saludo a todo tu auditorio. El arquitecto Villarreal, Arturo Villarreal, es el coordinador del Departamento de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Así es. Y también es docente en la facultad ya desde hace muchos años. ¿Qué nos platicas sobre el origen de esta arquitectura religiosa, arquitecto? Dije buenos días, es buenas tardes. Sí. Pues mira, la verdad, el origen tiene que ver con las misiones, con la conquista y colonización de nuestro territorio. Siglo XVI para la parte sureste del estado, finales del siglo XVII para el centro y del siglo XVII, XVIII el resto del norte, ¿no? Hasta Texas, incluyendo la laguna. Y la verdad es que todavía conservamos algunas evidencias desde los muros de la Purísima que construyó Juan Larios y se encuentran en Monclova, a la misión de nadadores, siglo XVIII también, pero en Saltillo tenemos a San Esteban, por ejemplo, que es la iglesia el templo, digámoslo así, del pueblo de indios. Entonces hay estupendos ejemplos desde la misión de San Bernardo, que es la primera, eso debe ser hacia 1705, que es la primera construcción con una cúpula que aparece en el estado. Y bueno, estas son parte de nuestro patrimonio cultural y creo que de lo más representativo y lo más notorio. No ves desde lejos una torre y tú dices, iglesia, y ya luego te asocias con la historia, ¿no? ¿Dónde inicia esta arquitectura en el estado? Aquí, en Saltillo. Sí, finales del siglo XVI. Y es que de repente también caemos en contradicciones a la hora de repetir cuestiones que se han dicho antiguamente. Sí, yo creo que se inicia aquí, hay pocas evidencias de esto, y se dice, por ejemplo, que San Esteban es el templo más antiguo que hay en la ciudad, y si hay en la ciudad es el más antiguo del estado. No es cierto. Tenemos la evidencia de que fue destruido y luego levantado en el primer tercio del siglo XVIII. Y hay cosas ahí muy curiosas. Dice Vito Alessio Robles que conoció el templo original antes de que le pusieran la bóveda, que era una nave alargada y oscura con viguería, que es la nave actual, pero nada más del crucero solamente existía la capilla lateral, la que da hacia el oriente, y de la capilla de San Antonio, y dice Vito Alessio que esa traía una bóveda de cañón, una bóveda de adobe, cosa que lo hace muy interesante. Tengo mis sospechas sobre esa supuesta bóveda, y luego platicamos porque se da lucubraciones un poquito alocadas, si tú quieres, interpretaciones, pero sí, todo eso se origina aquí en Saltillo. Como tú sabes, San Esteban fue madre de otras ciudades, ciudad madre de ciudades. Entonces de aquí salen muchas de las caravanas y los misioneros que van a conquistar y colonizar y evangelizar el norte del estado. Y claro, Texas y Nuevo León. ¿Es más antigua que Landín? Sí, siglo XVIII. Yo creo que Landín debe ser simultáneo a Catedral. Sus arquitectura, sus detalles ornamentales son muy parecidos. Entonces incluso es posible que lo haya diseñado el mismo diseñador. Pero de esa época debemos tener la Ibernia, por ejemplo, también hacia principios de 1700, aunque sospecho que la capilla lateral puede ser mucho anterior. Entonces, hasta ahorita la más antigua fechada que tenemos es el Muro de la Purísima, que yo recuerdo, el Muro de la Purísima en Monclova, Fray Juan Larios, si esto es cierto, no traigo la fecha a la mano, pero debe ser finales del siglo XVII. Del siglo XVI y principios del XVII no hemos encontrado hasta ahora nada en el estado, o no hemos sabido fecharla. Todos estos elementos pertenecen a la religión católica. Sí. Lo que pasa es que, pues bueno, la gran parte de nuestro patrimonio arquitectónico histórico está marcado por la Iglesia Católica por cuestiones históricas, porque la apertura no se va a dar hasta la independencia, donde pueden entrar las iglesias protestantes y otras,
Entonces tenemos otros ejemplos estupendos, iglesias metodistas en Sabinas, aquí mismo en Saltillo, la primera iglesia bautista, que son las iglesias con mayor presencia histórica en nuestro estado, que son la metodista, la iglesia bautista y tal vez la presbiteriana también. Después vinieron muchas otras, pero estas son las de mayor arraigo. Uh-huh. Lo curioso del asunto es que no es sino hasta ya bien entrado el siglo XX, uh-huh, donde podemos encontrar una diversidad, no en cuanto a las diferentes denominaciones de las iglesias cristianas, se refiero en particular la aparición de una mezquita, Suraya, en Torreón, que como arquitectura interesantísima. Y por otro lado también apareció una stupa. Una stupa, uh-huh, que también está en la periferia de Torreón, una stupa de la iglesia budista tibetana, que simboliza el ascenso a los diferentes niveles de la iluminación hasta el nirvana, y que arquitectónicamente hablando es muy interesante. De hecho, en ese sentido, digo, aunque sé que hay otras iglesias, aquí ya no tenemos, por ejemplo, templos judíos o sinagogas judías, no tenemos de otras religiones, excepto estas dos, lo que lo hace arquitectónicamente hablando muy interesante, y en cuanto a la apertura, entonces no sé quiénes hayan sido los diseñadores, pero bueno, tomaron sus clases de historia de la arquitectura definitivamente. ¿Sigue funcionando esta mezquita como tal? Tengo entendido que sí, claro que sí están. Entonces, como verás, aunque mucho del sello de la arquitectura histórica lo marca la Iglesia Católica a lo largo de la época virreinal, entonces no es sino hasta la apertura de la independencia donde entran las iglesias protestantes con algunos ejemplos muy interesantes de arquitectura. Y bueno, no es hasta finales del siglo XX cuando tenemos estas otras iglesias budista y musulmana para nutrirnos y enriquecernos con otro tipo de arquitectura. Uh-huh. ¿Cuál es el punto máximo de este tipo de arquitectura donde más elementos decorativos se llevan a cabo? Fíjate que no es muy difícil contestar esa pregunta. Lo que pasa es que a finales del siglo XX muchas de las iglesias pequeñas se conforman con un local muy austero, incluso una galerón industrial o una casa puede servirles, porque todo está en función del rito, cuando en otras épocas y otras iglesias le dan una gran importancia a la arquitectura. Entonces, bueno, la iglesia cristiana, yo creo que la época barroca fue importantísima, pero no te creas, regresando a la iglesia católica, el modernismo también trae ejemplos interesantísimos, los vitrales, por ejemplo, en el caso de Torreón. Y recuerdo un caso, el siglo XX trae esas culminaciones, grandes picos importantes en cuanto a la construcción de templos. Estaba recordando la capilla de la Universidad Iberoamericana, el Campus Laguna, que es una maravilla y es minimalista, trae todo un lado, en lugar de muro trae todo un ventanal que se abre hacia jardines, el interior muy sobrio, y luego cuando volteas y ves la pila bautismal, no es más que un par de piedras, creo que debe ser mármol travertino, rústica, trabajado a lo rústico, es más, no está trabajada, pero esto descansa sobre un pequeñísimo espejo de agua. Entonces te da esa alusión minimalista de que está aludiendo al río Jordán, está aludiendo a un montón de cosas de una manera tan poco ornamental que es asombroso. Por un lado, ¿no? Porque me es muy difícil saber cuál es el momento máximo culminante. Me llama mucho la atención el simbolismo, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Por ejemplo, que ya no se trabajó después en el minimalismo, como que el lenguaje arquitectónico varió muchísimo. Me llama mucho la atención, por ejemplo, catedral. Y no hablo de la simbología. Uh-huh. Cómo está trabajado en una cruz, la planta es una cruz latina, pero el centro que es el crucero, uh-huh, el transepto, ahí es un 4, son las 4 esquinas. Lo primero que notas es que cuando tú cuentas las columnas, son 12 columnas. O sea, los 12 apóstoles, los 12 profetas del Antiguo Testamento, etcétera. Es que está plagada de símbolos la religión. Sí, pero entonces tú traes, luego te vas a la numerología, ¿no? Empezamos con el 2. Este transepto, que es el cubo central donde se cruzan las dos, la nave principal con la transversal, en este crucero traes un cuadrado que es el 4.
Entonces el 4 es el símbolo de la tierra, el mundo, lo físico, lo tangible, los 4 vientos cardinales. Los 4 elementos. Los 4 elementos, los 4 vientos. Por eso, conforme se va elevando este cubo, ojo, trae 2 columnas por lado, son 8. Conforme se va elevando el cubo, las esquinas comienzan a convertirse en triángulos que se circulan para convertir ese 4 en 8. Entonces, esos triángulos se llaman las pechinas, ahí están los 4 apóstoles. Ahora, entonces verás, el 4, que es la tierra, comienza a subir hacia un 8. Pero espera, lo que tienes ahí es el tambor. El tambor es una estructura octagonal que sostiene la bóveda. La cúpula. La cúpula, sí, en efecto. Entonces el 8 es, si tú lo inviertes, el 8 es el símbolo del infinito. Como del 4 de la tierra pasas hacia arriba, hacia el infinito. Y luego la cúpula, que es una representación de la bóveda celeste. Al centro trae un agujerito porque trae una linternilla donde le entra la luz. Y justo donde la cúpula trae esa ventanita para la linternilla, ahí está la escultura de Dios Padre bendiciendo. Se trae en la mano izquierda un orbe y en la derecha está bendiciendo su creación. Está viendo hacia abajo desde los límites de la bóveda celeste. Hacia abajo. Y luego abajo del 4. O sea, ¿ves? Traes del 4 al 8. O sea, esa transición hacia el cielo. Y luego que sigue después de Dios, pues un infinito que ya no sabemos qué es. Pero abajo del 4, en el piso, abajo del piso todavía están los muertos enterrados. Entonces traes arriba la divinidad, al centro los vivos y abajo los muertos. Y en medio estamos nosotros. En medio estamos nosotros en este gran 4. En este gran 4 que es una gran cruz. Entonces, como verás, nada más ese pedacito ahí es el Axis Mundi. La representación nada más y nada menos que de todo el universo, incluye a los vivos, los muertos, a Dios y todo lo demás, ¿no? Es impresionante cuando se analiza a fondo estos elementos arquitectónicos. Desde tu punto de vista, Arturo, ¿para qué crees que sirvan o cuál es la función de la majestuosidad y la complicidad de estos templos arquitectónicos socialmente? Mira, lo que pasa es que a veces, como maestros de arquitectura, a veces no somos capaces de transmitir mucho de estos significados al alumno. Y entonces nos vamos con la historia de la arquitectura, pero no profundizamos para qué sirve. Yo creo que mucho de todo este simbolismo, bueno, o sea, es un templo para empezar, ¿no? O sea, no es cualquier edificio, no es una cocina, no es un restaurante. Es un edificio que tiene que transmitirse esa sensación de la dependencia del hombre hacia la divinidad. O sea, como arquitectura, ¿cómo vas a hacer todo eso? No solamente está en los símbolos que el santo trae, un libro en la mano y una espada, entonces está el personaje, o una escena pasionaria. No, hay otro tipo de cuestiones. Para empezar, hay varios niveles de lectura. Obviamente también implica del diseño arquitectónico, ¿no? ¿Qué te diré? La arquitectura como modificador de conductas. Entonces, si tú estás en un espacio pequeño, con el techo muy pegado aquí arriba a tu cabello, a tu cabeza, con la esquina del techo, donde se junta el techo y el muro, que es un ángulo muy agresivo, y lo traes aquí al toque de la mano, eso, según la psicología del espacio, te va a aumentar la agresividad. Pero si le pones una bóveda circular, entonces te va a suavizar tu conducta. Entonces el templo te va a suavizar la conducta. Sí, nada más que con la dimensión, la escala tan alta, va a obligar a que bajes la voz y te sientas pequeño ante esta gran majestuosidad del espacio que se supone que debe transmitirte la majestuosidad del más allá o de la divinidad o lo que tú quieras. Entonces, de entrada tú entras a un templo y automáticamente bajas la voz. Lo que pasa con un museo, esa sensación de grandeza te va a modificar la conducta. Entonces el diseño arquitectónico para un templo, no hemos sabido mostrarle a los alumnos esa importancia de la historia de la arquitectura, porque igual la arquitectura del siglo XX es importante, donde el manejo del espacio, digamos el manejo de la luz, manejo de la iluminación, en estos ejemplos que te decía de Torreón, por ejemplo, la capilla de la Universidad Iberoamericana, el manejo de la luz es importantísimo para manifestarte estas sensaciones, tú dentro de un espacio arquitectónico. Entonces, tú vas a un restaurante y ves los colores naranja, pues te va a dar hambre. O tú vas a un banco, a un hospital y vas a tener verdes celestes para tranquilizarte, ¿no? Tú tienes que ir a un templo y sentirte conmovido.
Eso nada más es el forro, porque independientemente de todo esto viene el rito, la lectura de los... Que eso ya es otra parte. De las lecturas y demás, pero eso es nada más el envolvente, el espacio arquitectónico. Entonces eso, el diseñar tenemos que transmitir todo eso a través de la historia de la arquitectura, enseñarles para qué funcionaba y cómo funcionaba, para cuando el estudiante cuando se ponga a diseñar un templo, pueda dar de sí y transmitir todas estas sensaciones que debe la arquitectura proporcionarte. Entonces tenemos grandes ejemplos en Coahuila de arquitectura histórica de la virreinal. A mí me encanta, no puedo negar cosas del siglo XIX, y luego de repente traes otro manejo de la luz con las iglesias protestantes. La iglesia aquí en Saltillo de la iglesia metodista por la calle de Victoria es sencillamente espectacular, y tenía al fondo, fíjate, un vitral enorme del Buen Pastor, enorme, precioso. No sé, debe ser principios del siglo XX, porque esa obra era del arquitecto Alfred Giles. Creo que debió haberse terminado ya de manera póstuma, creo yo. Alfred Giles, pues, fue el constructor del arco que está en Monterrey, del Arco de la Independencia, de obras más o menos muy, muy importantes del casino. Y entonces, bueno, desgraciadamente, este gran vitral en el fondo tuvieron que retirarlo porque algunos católicos pasaban, se persinaban y de repente sorprendían a uno que otro que entraba arrodillado pidiendo un favor. Cuando no es una iglesia católica, es otro tipo de ritos y de costumbres, y entonces desgraciadamente retiraron el vitral. A mí me tocó verlo, estaba escondido detrás de una cortina, pues para evitar este tipo de fanatismos. Pero yo hubiera preferido que hubieran conservado la cortina y luego de repente en ciertas ocasiones lo abrieran, lo iluminaran, pues para mostrar la gran belleza de este patrimonio cultural de todos. No, lo movieron y lo tienen por ahí guardado. La verdad, creo que son responsables en ese sentido. Desgraciadamente perdió pues el espacio donde debería estar esta gran imagen. Pues bueno, como verás, es otro tipo de costumbres, otro tipo de sensaciones que te va a transmitir a su feligresía. El hecho, todo un edificio todo blanco, con un gran vitral de fondo, y el predicador hablando de pues sus cuestiones religiosas. Entonces, otra sensación de su culto. Entonces, el siglo XIX nos trajo estas novedades, principios del siglo XX, estas novedades de la arquitectura protestante. Es que de lo anterior poco se conserva, ¿no? La primera iglesia bautista trae una estructura de madera, trae vitrales muy lindos, y trae una estructura de madera muy interesante, lo mismo que pasa con alguna de la iglesia que está en Sabinas. Son iglesias, templos a dos aguas, costumbres norteamericanas, pero como arquitectura la sensación es muy, muy distinta y muy interesante. Ya en el siglo XX pues tenemos otras maravillas, sobre todo cuando llega el modernismo. Algunas no son tan afortunadas, pero otras sencillamente que quedas con la boca abierta, tanto Iglesia Católica como algunas protestantes, donde el trabajo de los vitrales es sencillamente fabuloso. Así es. Una de las principales características de la arquitectura, Arturo, es que trasciende. O sea, el tiempo no importa en muchas de las ocasiones. Por ejemplo, los romanos que fueron quienes crearon la religión católica y fueron quienes crearon estos templos, han trascendido a siglos, a miles de años, bueno, casi. ¿Qué se tiene que hacer para que la arquitectura actual de los templos trascienda? No se trata de seguir un estilo arquitectónico o alguna forma. Creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad del diseñador, porque te lo dije, el espacio arquitectónico tiene la capacidad de transformarnos. Los colores, las formas, las sensaciones, las alturas, los colores, la ornamentación, todo esto es para modificar el espacio. Fíjate que entonces lo que necesitas es un poco esa sensibilidad para crear tú y sentirte como usuario, como uno de los feligreses que va. Porque mucho de la arquitectura, de la sensación de la arquitectura, no solamente es estar dentro del espacio, sino el transitarlo. El tránsito, que tú entras y te mueves hacia una nave, hacia la otra, luego te sientas, volteas hacia arriba. Todo eso tiene que estar muy bien pensado, y nos toca a nosotros como maestros de historia de arquitectura, y claro, a los de diseño y demás, transmitirlo. Esto que va a estar abierto al público
a todo tipo de público, niños, adultos, hombres, mujeres, de una etnia, de otra, de una cultura, del norte, del sur, del estado, del país, lo que tú quieras, y todo el mundo tiene que ser partícipe de esta sensación donde la arquitectura es el envoltorio, el contenedor de un rito y de una ceremonia y de algo que tiene que transformarte. Entonces, yo creo que para fin de cuentas es la sensibilidad, porque puede ser barroco, como puede ser modernismo o el minimalismo, cualquiera. Yo creo que cualquiera puede funcionar si eres lo suficiente, como diseñador, si eres lo suficientemente sensible. Es que a mí me parece que fue impactante, pero verdaderamente impactante, el sistema constructivo que utilizaron los romanos y en aquel tiempo, con los arcos, con el estilo gótico, porque en aquel tiempo, lo entiendo, era el sistema constructivo que había, no había otra forma de construir, de sostener cubiertas. Pero ahora, casi 2000 años después, se siguen utilizando las mismas formas, pero con diferentes sistemas. Por ejemplo, claro, se hacen estructuras, imitación de arcos apuntados, pero con estructuras metálicas. Se siguen haciendo bóvedas, pero con concreto armado. O sea, con la nueva tecnología se sigue aparentando los viejos sistemas constructivos. Yo creo que sí. Sí, incluso lo vimos aquí en el Santuario de Guadalupe, aquí en Saltillo. Que fue diseñado por Guindon, quien fue socio de Giles, que te digo. Ajá. Que Guindon hizo el casino. Sí, nos platicaba. No, eso fue Giles hizo el casino aquí en Saltillo. Sí, Marco Flores hace algunos programas que los trajo Guillermo Purcell. Y sí, trabajaron mucho con Guillermo Purcell, pero te digo del Santuario de Guadalupe de Guindon, que fue quien hizo el Teatro de García Carrillo. Trae su neogótico, pues porque a Trinidad Narro y a Henry Masse era originario de Alemania y le gustaba. Pero ahí donde lo ves, hacia 1913 o no sé qué época exactamente, ahí tienes el primer colado de concreto. Uh-huh. La primera vez que tenemos documentado un colado de concreto es en el Santuario de Guadalupe. Muy interesante, hermano. Como cubierta. Como cubierta. Yo creo que las bóvedas creo que se hicieron con ladrillo, no sé cómo lo hicieron, habría que estudiarlo mejor. Pero sí, ahí tenemos un ejemplo de 1913 al 20 y tantos y están colando losas de concreto. Yo creo que se vale usar las nuevas tecnologías. Uh-huh. Se vale tanto inspirarse en el pasado, hay que ser respetuosos a la hora que lo reinterpretas. No puedes copiarlo al 100%, uh-huh. Tienes que reinterpretarlo y hacerlo tuyo. O los nuevos materiales con nueva arquitectura también es válido. Sí. Pero necesitamos esa sensibilidad, si no, pues vamos a diseñar edificios fríos, uh-huh. que ahí están y pueden ser lindos, pero a lo mejor no me transmiten y no me transforman como ser humano. Sí. A fin de cuentas, un rito religioso, una arquitectura de estas, tienes que salir transformado, uh-huh. ¿no? Sí, yo a veces todavía sí uno sorprendiéndose, ¿no? Llegas al mismo edificio y ahora ves distinta la manera en que entra la luz y te quedas con la boca abierta y dices, órale. Sí, incluso hay que retomar algunas cosas, pero hay arquitectos, ha habido arquitectos muy renombrados como Frank Lloyd Wright, que la primera consideración que decía era, olvidémonos de las arquitecturas pasadas, pero cada quien tiene su punto de vista. No, fíjate que sí, yo recuerdo en el barroco, en la época barroca, y te digo, hay muchos templos todavía barrocos, Parras, por ejemplo, todavía vengo maravillado de la arquitectura, los retablos, pero mucho de la arquitectura barroca, de la sensación del barroquismo, se da por lo que llamamos el barroco por amontonamiento. Estas plantas en cruz latina o en una nave sola recta, estos son de origen renacentista, no son plantas barrocas. Entonces aquí en nuestro estado lo que se lograba era un barroco por amontonamiento. Traes muchos retablos, traes muros decorados, pisos de madera que crujen, y luego traes telas bordadas, santos con vestuarios pero los ojos de vidrio que brillan por el reflejo de las luces de las velas, candelabros que están oscilando, que se mueven ligeramente por el viento. Uh-huh. Traes flores, cortinajes, traes incienso, humo,
Entonces traes olores, tacto, todo esto brillando, los brillos reflejándose en los ojos de los ángeles. Sí. Todo esto, Sí, son sensaciones táctiles, visuales, olfativas, entonces, y además el espacio arquitectónico tan impresionante, la manera que entra la luz filtrada a través de nubes y nubes de incienso. todo O interviene. sea, todo el espacio, entonces eso es un barroco por amontonamiento. Y luego después traes en el modernismo, nos introducen a la simpleza, la simplicidad de la ornamentación cada vez menos, hasta llegar al minimalismo, Sí. que me gusta mucho el minimalismo en estos edificios públicos, no en la vivienda. Imagina vivir una vivienda minimalista y que de repente aparezca una mosca Sí. que tuviste que aplastar con el matamoscas en la pared, o sea, como qué horror, ya descompusiste el balance de la composición. No, pues hay un montón de cosas por hablar. Se nos acabó el tiempo, Arturo. Más adelante me gustaría seguir platicando sobre... Mira, sobre esta arquitectura religiosa te da para muchos temas, ni siquiera hemos entrado a fechas, nombres de edificios concretos, son análisis muy generales desde el punto de vista del arquitecto, que ojalá después pudiéramos profundizar y que la gente aprenda a disfrutar, vaya y disfrute de estas maravillas que tenemos en Coahuila también. Así es. Pues te agradezco mucho, arquitecto. Nos veremos más adelante. Yo los invito a que nos sigan escuchando en el 104.1 de FM, Radio Universidad, y que nos sigan también en Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Nuevamente te agradezco, arquitecto, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a tu auditorio y buen día. Hasta pronto y buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.